para el avance de nosotros. Oremos al Señor, pidámosle al Señor que nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús ponemos delante de ti este tiempo de palabra, este tiempo de ministración de la mesa del Señor. Lo ponemos delante de ti, Señor. Queremos tomar todo lo que tú nos estás repartiendo, lo que tú nos estás dando, todo lo que tú, Señor, estás ministrándonos. Nos abrimos para que toda esa bendición entre a nosotros y realmente seamos esa iglesia que tú, Señor, has diseñado, esa iglesia que tú dijiste desde el principio, Señor, una iglesia gloriosa, una iglesia hermosa, una iglesia con gloria. Pero necesitamos toda esa luz, necesitamos todos esos dones, esos regalos para poder brillar en el nombre de Cristo. Este tiempo de palabra sea un tiempo en el cual, Señor, podamos ser marcados, podamos ser ministrados internamente, Señor. Que la palabra no pase por sobre nosotros, sino que pueda entrar, penetrar en nuestro corazón y hacer cambios significativos. Que este tiempo sea un tiempo de mayor bendición que el que ya hemos vivido. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Déjenme explicar algunas cositas, amados, antes de que participemos de la mesa del Señor. En el libro de Gálatas capítulo 2, verso 20, hay un versículo que lo conocemos todo. Yo creo que en algún momento hemos escuchado ese versículo. Algunos ya se lo saben de memoria, hasta la cita y todo. Gálatas 2:20. El apóstol Pablo está explicando algunas cosas y concluye con esto. Él dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ese versículo tiene algunas cosas muy profundas, hermano. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo subrayé ahí: ya no vivo yo. Ayúdeme. Si Pablo dice que ya no vivo él, ¿cómo está? Está muerto, ¿ah? Ahí quiero llevarlo. Qué bien que vamos entrando así. Ya no vivo yo. Eso es, estoy muerto. Pero él dice: más vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, o sea, yo estoy muerto, pero hay una vida dentro de mí. Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, mire, hermano, Pedro dijo que Pablo escribía y lo que Pablo escribía es bien complicado, hermano. O sea, en el aspecto de bien profundo. Porque cualquiera dice que ese versículo se contradice, ¿va? Porque él está diciendo estoy muerto, pero después dice vivo en la carne. O sea, no me he ido de esta carne, aquí vivo todavía. Pero no que estaba muerto, pues. Eso requiere una explicación y vamos a tratar de darla esta mañana. Entonces, dice ahí Pablo, hermano, lo que quiero puntualizar bastante es que de alguna manera dice Pablo: yo estoy muerto a esta carne. Yo estoy muerto. Yo me muevo porque hay una vida dentro de mí y esa vida es Cristo. Entonces, todo lo que yo puedo hacer, cuando él dice lo que vivo en la carne, se puede traducir, hermano: todo lo que yo hago en esta carne, todo lo que yo hago en esta vida, no lo hago por la obra de la carne, sino que lo hago porque Cristo vive en mí. Lo vivo en la fe, dice ahí, del Hijo de Dios. Entonces, hermano, estas cosas hay que ordenarlas y quiero tomarme unos minutitos, porque yo quiero hablarle la importancia hermano, de esto, de morir a nosotros mismos. De eso que dijo Pablo, de que nos subamos a la cruz. Por eso es que Jesús dijo en algún momento que cada uno, todo el que quiera ser mi discípulo, dice: tome su propia cruz y sígame. Eso es. ¿Y sígame hacia dónde? Hacia el Calvario. ¿Hacia dónde? Hacia el monte de Gólgota, hermano. ¿A qué? A morir. Entonces, como que tenemos que llevar esa cruz, hermano, a morir, que muramos nosotros. Entonces, fíjese que hermano, hablar un poquito de la muerte acerca de nosotros mismos, pues nuestro mayor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Y mire esto, o escúcheme esto, hermano. A veces creemos que nuestro Señor Jesucristo experimentó la muerte solo cuando lo crucificaron y lo clavaron. Y déjeme decirle, si usted no sabía esto, pero déjeme decirle que antes de esa muerte el Señor tuvo otras muertes.
El concepto de muerte, hermano. ¿Qué significa la palabra muerte? No solo es, mire, no solo es, hermano, que dejemos de respirar. Eso no es, esa es una de las cosas que aplica para muerte. Pero muerte no solo es eso. Muerte no solo es eso. Por ejemplo, aquí hay un género de muerte que no se trata de morirse físicamente. Cuando a Adán le dijeron dentro del huerto, si comes de ese árbol prohibido, morirás. Ahora, cuando comió, murió. Murió, hermano. ¿Cuántos dicen que sí murió Adán cuando comió el árbol? Él siguió viviendo. ¿Qué tipo de muerte era esa entonces? Es una muerte donde ya la comunión con Dios se perdió. Entonces, muerte, hermano, un concepto bien claro de muerte que tenemos que tener no es separación. La muerte física es cuando el espíritu humano se separa del cuerpo. Esa es muerte. Pero en realidad lo que es la muerte es la separación. La separación. Entonces, cuando nos separamos, hermano, ocurre una muerte. Ocurre una muerte. Por ejemplo, hermano, mire, no es día familiar, pero cuando un matrimonio se divorcia, ahí hay una muerte, ahí se muere algo. Hay una muerte, hay una separación. Entonces, muerte es separación. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, hermano, viéndolo desde este punto de vista, y así es, basado en la Escritura, Filipenses capítulo 2, yo puedo ver varias muertes, solo en esos versículos puedo ver varias muertes que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Y mire qué enseñanza la de Pablo, dice, y por eso a esto quiero ir, hermano, porque y por eso puse el verso 5 todavía, porque esto nos como que nos enlaza a nosotros, hermano. Porque Pablo dice, vuestra actitud. Oiga esto, hermano, este es el mensaje esta mañana. Nuestra actitud, nuestra manera de pensar, hermano, debe de ser como la de Cristo Jesús. Ahí nos agarra Pablo a todos y dice, hay unas versiones que dice, tengamos esa misma manera de pensar que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Tengamos la misma actitud que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Y nos empieza a explicar qué actitud tuvo nuestro Señor Jesucristo. Y dice, hermano, dice el verso 6, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente. Esa palabrita tal vez la hubiera subrayado. Hermano, para morir a nosotros mismos, ese es un acto voluntario. Así como lo hizo Jesús, voluntario. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la entrego. Por eso cuando le hagan preguntas como esta, ¿quién le quitó la vida a Jesús? ¿O quién crucificó a Jesús? Bueno, que lo crucificaron tal vez, pero que nadie le quitó la vida, Él la entregó, Él la ofrendó, Él la dio. O sea, eso es diferente, hermano. Entonces, muerte es, este tipo de muerte que vamos a hablar es, hermano, eso es morir voluntariamente. Morir voluntariamente. Cuando Jesús se iba, en la última noche, hermano, se iba a dirigir hacia Jerusalén, ¿sabe qué le decían los discípulos? ¿Cómo te pones a creer que te vas a ir a Jerusalén si ahí te andan buscando? ¿Cómo te vas a ir? No, es que yo tengo que encaminarme hacia la muerte, dijo él. Esa es mi comisión. Ahorita tengo que cumplir con ese camino. Tengo que irme y encaminarme hacia la cruz voluntariamente. Entonces dice ahí, hermano, que él por naturaleza era Dios, pero no se aferró a eso, sino que se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de un siervo. Ahí hay una muerte. Dejó de ser Dios y se rebajó a ser un siervo. Ahí hay una muerte. Después dice, haciéndose semejante a los seres humanos, dejó de ser un siervo y ahora se baja un poco más y toma la semejanza de un ser humano. Todos esos son descensos, hermano.
En algún momento aquí lo enseñé, los descensos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué descensos tuvo? Y en cada descenso se desprendió de algo. En cada descenso hubo una muerte. Hubo una muerte. Después dice, hermano, que al manifestarse como hombre, ese es otro descenso, esa es otra separación, esa es otra muerte. Para después dice humillarse, esa es otra muerte. Se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Y por último dice, muerte de cruz. Como quien dice, voy a explicarle que la muerte de cruz no es las mismas muertes que él tuvo anteriormente. ¿Sí estamos aquí, amados? ¿Por qué? Mire, solo con este argumento, si alguien dijera, no, pastor, yo creo que usted ahí está jalando mucho las cosas, pero ¿por qué Pablo se atreve a escribir de por último, muerte de cruz? Como quien dice, hay otras muertes. Hay otras muertes. Pero la última donde el Señor, digamos, de alguna manera, hermano, entregó su vida totalmente fue en la cruz. En la cruz. Pero yo las puse así, ya solo resumidas, tal vez la colocan. Hermano, estas son muertes que el Señor tuvo, hermano. Dejó, mire, era Dios, allá estaba en su deidad. Pero Él murió a ser Dios para hacerse un siervo. Después murió a ser siervo para hacerse semejante al ser humano. Pero después murió a eso y se metió en un cuerpo de hombre, un cuerpo humano. Y siendo un hombre, Él se humilló. Eso es morir, hermano. Eso es morir. Después hubo una muerte. Voy a explicar esa penúltima. Esa penúltima. Mire, por ejemplo, cuando Jesús estaba en la cruz, antes de morir, Él exclamó, mire, hay 7 palabras que el Señor dijo, hay 7 expresiones que salieron, tal vez eso no lo hemos estudiado, pero hay 7 expresiones que salieron de la boca de Jesús mientras estuvo crucificado. O sea, estando en la cruz, Él dijo 7 cosas, 7 expresiones. Ese es un mensajazo. Pero estando en la cruz, entre esas 7 cosas, Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa es una muerte. Aunque no había muerto físicamente, pero Él se sintió separado totalmente de su Padre. Es más, ya no le dijo Padre. Hermano, si no estoy mal y sin temor a equivocarme, yo estoy más que seguro que la única vez que Jesús se refiere al Padre como Dios es esa. Siempre Él le decía mi Padre, mi Padre, mi Padre, mi Padre. Pero esa vez no le dijo Padre, sino que le dijo Dios mío, Dios mío. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Ahí murió a ser un hijo. Murió, hermano, a eso nuestro Señor Jesucristo. Por eso, estando en la cruz, ya antes de la muerte física, Él muere, hermano, a ser hijo, muere a la comunión con el Padre, muere. Entonces, las muertes, y lo que le quiero poner o plantear en esto, hermano, es que Pablo dice que nosotros seamos igual que Cristo. Que tengamos la actitud de Cristo, decía ese versículo, el verso 5, que adoptemos esa actitud de Cristo. ¿Sabe qué nos está diciendo Pablo? Hay que morir. Muramos. Mire, eso es lo que nos está, hermano, en pocas palabras Pablo nos está diciendo, hey, así como Cristo tuvo esas muertes, también nosotros deberíamos de tener esas muertes, de ir humillándonos. Ahora, quiero explicar algo más en esto. Mire, después de que Él muere a todo esto, hermano, y después de que lo ponen en la sepultura, que esa es otra cosa, va a las partes más bajas de la tierra, está lo que dice más adelantito, en ese mismo capítulo. Estamos leyendo desde 2:5. Ahorita leemos el 5, el 6, el 7 y el 8. En el verso 9, o sea, del 5 al 8 se describen de alguna manera las muertes de Jesús, hermano, las muertes del Hijo de Dios. Las muertes del Hijo de Dios. Pero del verso 9 en adelante se explica la exaltación, hermano, de nuestro Señor. Y aquí hay una enseñanza más. Dice,
Por eso, ayúdeme usted, ¿qué querrá decir por eso? Así es, por lo que pasó o por lo que se explica en el verso 5, 6, 7 y 8, por lo que se explica ahí, es que se cumple esto. Esta es una parte bien importante de la enseñanza, hermano. Mire, este es como el centro de la enseñanza. Si tomamos esto, vamos a entender lo que vamos a lograr ver más adelantito. Mire, por eso, es decir, porque murió, porque tuvo esas muertes, por eso Dios lo exaltó. Por eso Dios lo exaltó. ¿Hasta dónde? Hasta lo sumo. Y dice que le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ok, ahí hay exaltación de parte del Padre. Pero, ¿por qué hubo exaltación, hermano? Ayúdeme. Hay una gringuita que nos visita allá a la central, allá cuando viene esa gringuita una vez enseñó. Ya saber mi inglés, va, hermano. No hay promotion, así decía, no promotion. Y decía, ¿cómo se dice exaltación? No, promoción, humillación, no hay submission. Así decía, pero ella queriendo hablar español, va. Queriendo hablar español, pero esas dos palabras siempre las decía en inglés. Entonces decía, no hay promotion si no hay submission. Y lo que quería decirnos es, hey, no hay promoción si no hay sumisión, si no hay humillación. Entonces yo recordé eso que estaba estudiando ahorita. No hay exaltación si no hay humillación. Ahí está, hermano, ahí está claro. Si no hay humillación, no hay exaltación. Ahora, vamos un poquito más adelante. Si no morimos, mire que lo que el Señor me decía, mira, ¿cómo hubiera resurrección si no hay muerte? Para que haya resurrección, tiene que haber muerte. Si no, no hubiera resurrección. Entonces, así me lo ponía el Señor en mi corazón. Mira, no hay exaltación si primero no morimos. No hay exaltación, hermano, de parte del Señor. No hay exaltación si primero no morimos. Entonces es necesario morir, como dijo Jesús Adrián Romero, fue el que cantó eso, ¿verdad? O no sé quién lo cantó. Es necesario morir. No basta solo con cantar. No basta solo con... Y ahí dice... Y después dice, es necesario morir. Entonces, mire, hermano, a esto quiero llevarlo. Porque si nos quedamos con el concepto de que Pablo dijo, hey, tengamos la misma actitud de Cristo. Quiere decir, si nosotros morimos, si nosotros nos humillamos, si nosotros, hermano, morimos, entonces va a venir exaltación de parte del Señor para todos nosotros. Va a venir una exaltación de Dios, hermano, para todos nosotros, para nuestra familia, para nuestra iglesia, para todos. Viene una exaltación porque nosotros hemos aprendido a morir. Entonces, dicho esto, hermano, dicho esto, fíjese que hay otros versículos aquí que quisiera presentárselos. Por ejemplo, yo creo que mi esposa ahorita que predicaba también o que decía algo en la mañana, mencionó esto en Juan capítulo 3 verso 30, porque esto es, mire, hermano, esto es, mire, aprender a menguar. El apóstol, siempre digo apóstol, no era apóstol, sino que Juan el Bautista decía, hermano, él escribía esto, él decía esto: es necesario que él crezca y que yo disminuya. Es necesario que él crezca. Pero si lo aplicamos a nuestra vida es necesario, lo que decía Pablo, es necesario que la vida de Cristo se dé en mí.
y que mi vida cada día se vaya haciendo más chiquitita, hasta que desaparezca. Hermano, mire, siempre yo me he preguntado por qué el Señor no le impactó la muerte de Juan el Bautista, y más la manera en que murió. ¿Por qué el Señor sí lloró por Lázaro y por Juan su primo? No. ¿Por qué? ¿Por qué cuando los discípulos le llevaron a la noticia a Jesús, le dijeron, Jesús, decapitaron a Juan? No le tomó importancia, hermano, ni fue al velorio, creo. Porque era necesario que Juan muriera para que el ministerio de Jesús se extendiera. Entonces hay cosas, hermano, que no logran a despuntar en nosotros. Cuando hablo de despuntar es no logran a brillar del todo, porque hay cosas que no han muerto en nosotros. Mira, así sencillito, hermano, quiero explicar esto así sencillito. Mira, hermano, hay cosas que el Señor tiene y gloriosas, hermano. Yo no quiero hablarle aquí para quedar bien con usted, no, quiero hablarle lo que la palabra dice. Hay cosas que el Señor tiene para nosotros que son gloriosas, hermano, que están para nosotros, pero que no las podemos todavía nosotros manejar, porque necesitamos morir. Necesitamos separarnos de cosas, hermano. Necesitamos cortar. Mire, el martes creo que hablé, o no sé qué día de estos hablé, el viernes, de un hombre llamado hermano Fines, un descendiente de Aarón, era nieto de Aarón, que miró un pecado, hermano, que lo llegaron a hacer entre el pueblo. Él agarró una lanza, dice la Biblia, en Números 25, agarró una lanza y los traspasó, cortó. Eso es hacer morir. Cortó algo que no estaba bien, hermano. Cortó algo que al Señor no le agradaba. Eso es hacer morir. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que cortar cosas, hermano, que no nos dejan levantarnos? Mira, voy a poner este ejemplo otra vez. Y no sé cómo se llaman ese líquido o ese gas que le echan a los globos para que se... Vaya, un globo con helio. Pero ese globo está con una cintita. Y ese globo, hermano, yo lo tengo amarrado aquí. Y bien amarrado. Entonces mira, ese globo tiene la capacidad de subir y elevarse, hermano. Elevarse. Pero mientras esté atado, no puede hacerlo. Mientras esté atado a algo, no puede levantarse. Y que, hermano, esa es su naturaleza. Levantarse y volar a lo más alto, tener otras perspectivas, hermano, tener otra perspectiva de vida, ver la vida de manera diferente. Mire, pongamos que ese globo es la vida que el Señor quiere darnos a nosotros, pero estamos atados a algo. Entonces la muerte para ese globito sería cortarle esa cintita e inmediatamente empieza a levantarse. Tiene que haber una muerte para que se levante. Tiene que haber un corte, hermano, para que se levante. Entonces hay cosas a nosotros, hermano, que nos están impidiendo realmente alcanzar la vida que el Señor quiere darnos, o que ya el Señor dijo que era de nosotros. Y para eso, hermano, para eso, yo quiero que veamos, hay un versículo en Eclesiastés capítulo 12, creo yo que es el verso 6, ahí se los coloqué solo la cita. Tal vez lo colocamos aquí, porque mire, hermano, yo quiero que veamos este versículo desde el punto de vista de la carne, de la vida caída, con la vida que está dentro de nosotros, que no es una vida caída. Nosotros tenemos un ser dentro de nosotros que es el espíritu, hermano. Esto es importante entenderlo. Y usted me dirá, siempre nos explica lo mismo, pastor, pero es que es importantísimo entender esto, hermano, que nosotros no somos, mire, nosotros no somos cuerpo con espíritu. Hay una diferencia. Hay una diferencia entre ser un cuerpo con espíritu
a ser un espíritu con cuerpo. Porque este cuerpo sí tiene una cantidad de años aquí en la tierra que determina la fecha que nacimos. Pero hermano, yo quisiera saber cuántos años tiene usted y cuántos tengo yo en realidad. ¿Cuántos años tiene su espíritu? ¿Cuántos años tiene mi espíritu? Porque el Señor Jesucristo dijo aquí en la tierra: antes que Abraham, yo soy. Y entonces le decían los filisteos, los fariseos, le decían: vos estás diciendo que antes de Abraham se acabas de nacer. Si nuestro padre Abraham tiene... Sí, ese es el cuerpo que yo tomé, es el que estás hablando, pero mi espíritu es antes que Abraham. Hermano, puede ser que nosotros aquí en la tierra, mire qué cosas, mire, estas cosas hay que analizarlas. Puede ser que nosotros aquí en la tierra venimos en cierto tiempo, pero por ejemplo, mire qué cosas, usted puede tener un hijo que fue antes que usted en el espíritu. Difícil, ya me metí a un callejón que tal vez, hermano, que tendría que explicar bien, ¿va? Pero mire. Cuando el Señor dijo, cuando Jesús dijo: antes que Abraham yo soy, es que en la eternidad yo soy primero. Por eso Él es el primero y el último. Y por eso se habla de la genealogía, de la línea de Abraham. Entonces el Señor ahí agarra un espíritu, hermano, que puede estar, aquí puede haber un espíritu y allá adelante en la fila está otro espíritu. Entonces voy a mandar este primero a la tierra. Pero habían otros antes que él. Pero dice: no, yo voy a mandar a aquel a la tierra, el que está después. Y después puede decir: ahora sí te voy a mandar a vos. Aquí en la tierra, el más nuevo allá vino de primero, pero el más viejo vino después. Entonces, hermano, lo que quiero explicarles es que tenemos una vida que es el espíritu, que esa no sabemos cuántos años tiene. Por eso, este versículo quiero explicárselo de esa manera. Dice: acuérdate de él antes que se rompa el hilo de plata, se quiebre el cuenco de oro, se rompa el cántaro junto a la fuente. Todo esto lo que significa es muerte, hermano. Y se hagan pedazos las ruedas junto al pozo. Todo esto tiene una explicación, pero lo que está resumiendo ahí Salomón es muerte. O sea, cuando nos muramos. Ponelo al anterior, por favor. Todo lo que explica ahí Salomón es muerte. Cuando se rompa el hilo de plata, eso es cuando el espíritu se separe del alma. Cuando se quiebre el cuenco de oro, todo eso es, hermano, mire, el espíritu ya empieza a ser liberado. Así como cuando las vasijas se rompen, el espíritu es liberado. Y se rompa el cántaro, allá hay vasija, mire, barro. Eso es cuerpo, barro, junto a la fuente, y se hagan pedazos la rueda junto al pozo. Ok, cuando eso pase, mire lo que dice ahí. El otro versículo, el 7. Entonces volverá el polvo a la tierra, como lo era. Pero el espíritu, ese ser eterno, ese es un ser eterno que está dentro de nosotros. El espíritu volverá a Dios que lo dio. Parte importante de la enseñanza también. ¿Cuál es el rumbo de la carne o del cuerpo de la naturaleza caída? ¿Cuál es el rumbo natural según este versículo? ¿Hacia dónde va? Hacia la tierra. Pero el rumbo natural del espíritu, ¿cuál es? Hermano, yo no sé si me van a ver todos aquí, pero voy a hacer aquí nomás lo voy a hacer. Solo quiero ejemplificar un poquito esto. Aquí, ahí déjamelo. Mire, ahí dice el cuerpo, que eso es naturaleza caída. Ay, hombre, me ayudas ahí, por favor. Es naturaleza caída. Yo quiero verlo acá. Mire, ahí habla de naturaleza caída. Y habla del espíritu. Que este no es Espíritu Santo, hermano, ni nada por el estilo. Este es el espíritu del hombre. Pero dice la Biblia, y tal vez lo hubiera puesto al revés, pero ahí lo vamos a dejar. Dice la Biblia, hermano, que, sí, fíjese, voy a ponerlo mejor al revés porque si no, no me va a quedar bien. Aquí hay una naturaleza caída. Dice
dice, hermano, la Biblia, según ese versículo, que esta naturaleza caída, su rumbo natural es hacia abajo. Eso es tierra. Pero la del espíritu es contraria, hermano. El espíritu, cuando lo sueltan, cuando le cortan, porque la muerte al final es un corte, hermano. Nos separan el alma del espíritu y del cuerpo. Hay una separación. El espíritu va hacia Dios, el cuerpo, la naturaleza caída va hacia la tierra, y el alma va a un lugar de descanso. O sea, el ser se divide en tres cuando la muerte, por eso es muerte, separación. Pero la naturaleza del espíritu es hacia arriba, hermano. Entonces, mire, aquí hay un lío, hermano. Porque ahorita con la vida nosotros tenemos estas dos fuerzas. O sea, mire esto. No es que no están ahorita, las tenemos las dos, están dentro de nosotros. Pero mire, ¿hacia dónde nos arrastra la naturaleza caída? Hacia la tierra. Nos ata a la tierra, hermano. Esta naturaleza caída nos tiene amarrados a la tierra. Pero el espíritu siempre anhela las cosas de Dios. Por eso hay un versículo donde dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Los apetitos de la carne siempre van a estar en las cosas terrenales, pero los apetitos del espíritu siempre van a estar buscando: yo quiero estar con mi Padre, porque el Señor es el Padre de los espíritus, hermano. Esa es otra cosa que debemos de entender, hermano. Hermano, eso es un concepto que los tenemos que tener bien claro. El Señor es Padre de los espíritus. Entonces el espíritu siempre quiere estar en comunión con el Padre, siempre, hermano. El espíritu, dice la Biblia, que gime dentro de nosotros, anhelando ser liberado de este cuerpo. Entonces, a donde yo quiero llevarlo, hermano, es que hay dos fuerzas dentro de nosotros. Aquí las tenemos, están metidas en porque, hermano, carne, cuando la Biblia habla de carne, no es esto realmente. Eso es el cuerpo. Cuando la Biblia se refiere a carne, es a esa naturaleza de Adán que está en nosotros, esa naturaleza caída, esa naturaleza del pecado. Entonces hay dos fuerzas en nosotros ahorita, hermano. Y entonces depende cuál esté más fortalecida, así va a ser nuestra vida. Voy a repetir esto. Depende a cuál alimentemos más, esa es la que nos va a arrastrar. Hermano, solo para ejemplo, mire, ¿qué le pasa a uno en lo natural cuando come, hermano? ¿Cómo sube de peso? Yo estoy asustado porque ahorita ando como 10 libras arriba de la voluntad de Dios, hermano, pero ya me voy a poner a dieta otra vez. Entonces, ¿cómo sube de peso? Entonces, mire, ¿qué le quiero decir con esto? Entonces, ¿qué pasa cuando alimentamos al espíritu? Entonces toma un peso. Eso es, hay fuerza. Hay fuerza. Pero no podemos, por eso el Señor dice, no podemos servir a dos señores. O servimos a uno y aborrecemos al otro. Entonces, cuando le damos de comer al espíritu, esto, hermano, se pone débil. Se debilita la carne, se debilita. Eso es, se pone flaquita, pues. Esta naturaleza empieza a decaer cuando nosotros nos dedicamos a alimentar el espíritu. Entonces, ¿qué sucede, hermano? Esta naturaleza es la que tiene que ir muriendo. Eso es, debilitándose.
¿Cómo hacemos morir la carne? ¿Cómo hacemos morir la naturaleza caída? Pues no dándole comida, no la alimentemos. ¿Y qué es eso, hermano? Hay que apartarnos de los deleites de esta vida y empezar a buscar al Señor. Entonces, si nuestro espíritu está fortalecido, ¿qué cree usted que va a buscar el espíritu, hermano? Estar con el Padre, comunión con Dios, el congregarnos, el estar aquí recibiendo palabra, el estar en su casa, eso, hermano. Pero si el espíritu no se alimenta, entonces quiere decir que se está alimentando la carne, porque uno de los dos tenemos que estar alimentando. Si no alimentamos el espíritu, quiere decir que estamos alimentando la naturaleza caída. Entonces toma más fuerza la naturaleza caída y nosotros somos arrastrados por la naturaleza caída. Y es cuando caemos en pecados, hermano, en cosas que no le agradan al Señor. Somos llevados así como cuando caemos en una corriente, hermano, somos arrastrados porque la parte espiritual está muy débil. Dicho esto, quiero que vayamos a Gálatas capítulo 5, verso 16. Gálatas capítulo 5, (5:16). Yo lo voy a buscar aquí, solo anoté la cita. Gálatas 5:16. Digo pues, mire, habiendo explicado esto, leamos este versículo con esa explicación. Leamos estos versículos con esa explicación. Andad en el espíritu. Que esta es otra cosa, hermano, que tenemos que aprender. Y mire, esas Biblias, por ejemplo, esta traducción la pone espíritu con E mayúscula. Y eso se refiere al Espíritu Santo, pero realmente cuando se estudia, habla del espíritu humano. Lo que quiere decir Pablo es que, no nos movamos por la fuerza de la carne, movámonos mejor con la fuerza del espíritu, porque el espíritu siempre quiere estar cerca de Dios. Lo que Pablo nos dice ahí, miren, que su vida cotidiana no esté arrastrada por la fuerza de la naturaleza caída. Dejen que su vida cotidiana esté gobernada por la vida del espíritu. Esos deseos que tiene nuestro espíritu, hermano, nuestro ser interno, esos deseos que tiene de estar con el Padre. Ahí dice que llevar nuestra vida. Andad por el espíritu, así jamás, oiga lo que dice, así jamás satisfaréis los malos deseos de la carne. Lo voy a leer en la versión, voy a leer una versión latinoamericana. Por eso les digo, caminen según el espíritu. Esta versión sí lo pone con espíritu, con E minúscula. Por eso les digo, caminen según el espíritu, y así no realizarán, oiga esto, hermano, de esta manera, andando por los deseos del espíritu, no realizarán los deseos de la carne. Verso 17, lo que yo le estaba diciendo ahorita, mire, verso 17. Pues los deseos de la carne se oponen al espíritu. Ahí hay una oposición. Aquellos jalan para arriba y la caída para abajo, hermano. Hay una oposición. Mire, hay como una pelea ahí, hermano. Los deseos de la carne, vente conmigo. Y mientras el espíritu por otro lado jalando, no, venite. Que tu vida sea como por mis impulsos. Que tu vida me obedezca a mí, el espíritu, pero el espíritu humano. Ponga cuenta y caso que la carne tiene al alma y dice, venite conmigo. Pero por otro lado, el espíritu nuestro jala nuestra alma. No, actúa conforme a mí. Hay una lucha, hay una pelea. Dice esta versión que desea lo que es contrario al espíritu, y a su vez el espíritu desea lo que es contrario a ella. O sea, hay una lucha ahí. Por eso les digo que hoy tenemos una lucha. Estamos, hermano, en una lucha dentro de nosotros. Dice, hermano, que hay los deseos de la carne se oponen al espíritu, los deseos del espíritu se oponen a la carne. Los dos se contraponen. Pero mire lo que dice la Biblia. Esta versión que le estoy leyendo dice, de suerte que ustedes no pueden obrar como quisieran. Pero
Dejarse guiar por el Espíritu no significa someterse a la ley, eso es otra cosa. Dice, es fácil reconocer lo que proviene de la carne. Entonces, aquí hay un listadito que son los deseos de la carne. Entonces, identifiquémoslos. ¿Qué es alimentar a la caída, a la naturaleza caída? ¿Qué es alimentarla? ¿Cuándo le estamos alimentando a la naturaleza caída? Dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, hermano, sensualidad. Ve que la Biblia a veces tiene términos, por ejemplo, la Biblia dice todo, y tal vez alguien dice, pero ¿por qué menciona eso? Es que hay que hacer esta diferencia. Dice, todo homosexual y todo afeminado. No es lo mismo el homosexual con el afeminado. Así como no es lo mismo ser inmoral a ser sensual. Tener ese espíritu de seducción, hermano. Eso delante del Señor, mire, es una obra de la carne. Es algo que se alimenta la carne. La impureza, la inmoralidad, idolatría, hechicería. Ninguna de esas, hermano, ninguna de esas conmigo. Vaya, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos. Mire esta, envidias, borracheras, orgías. Y dice Pablo, y cosas semejantes, contra las cuales advierto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí hay un listado que no tiene fin, porque dice y cosas semejantes. Ahí deja abierto el apóstol Pablo otras cosas. Lo que le quiero mostrar, hermano, es que la carne nos arrastra a estas cosas. Pero si nosotros empezamos a morir, a cortar todo esto, a morir, hermano, a ir muriendo, entonces vamos a responder a los deseos de nuestro espíritu, el cual siempre es estar en conexión con el Padre. Hermano, todo esto tenemos que realmente poderlo, hermano, visualizar. Ahora, al seguir leyendo, vienen los frutos. Y dice, mas el fruto del Espíritu, de esto tenemos que alimentarnos. Mire, es gozo, amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús, oiga esto, como iniciamos, los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Como iniciamos, con Cristo estoy juntamente crucificado. Quiere decir que tenemos que llegar a crucificar esa naturaleza caída. Eso es, hermano, darle muerte. Alguien puede decir, ay, hermano, hoy es domingo, hoy es martes. Hoy no trajo un mensaje de eso de los domingos, así como devocionales y no, hoy venimos a aprender algo, porque esto fue lo que puso el Señor en mi corazón y yo creo que todo se ha conectado. Lleguemos a dar frutos del Espíritu. Pero para dar frutos del Espíritu hay que crucificar la carne. Hay que darle muerte a la carne. No hay fruto si no morimos. ¿Sabe quién dijo eso también? El Señor Jesucristo dijo, es necesario que el grano, para que produzca, caiga a tierra y muera. Entonces, no, hermano, no vamos a pretender tener una vida en el Espíritu si no crucificamos la carne. Entonces, y es algo voluntario. Es como le digo, hay que ir. Nosotros tenemos que voluntariamente morir. Ok. Veamos otro versículo, Romanos 8:13. Hermano, y no he entrado a ver todavía ningún punto, ¿va? Todavía estoy en la introducción, hermano.
Es que mire, lo otro solo lo leemos porque es que esto es lo importante que nos quede claro, hermano, que hay dos fuerzas en nosotros, pero ¿cuál alimentamos? ¿A cuál le estamos dando muerte? En este versículo vamos a entender que de repente le podemos estar dando muerte a la vida del Espíritu. Ahí lo dice. Porque si vivís conforme a la carne, o sea, conforme a todo ese listado que leímos ahí, si vivís conforme a eso, moriréis. Pero ese morir es del Espíritu, hermano. Mas si por el Espíritu, con la vida del Espíritu, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, hermano, yo le puse en azulito viviréis, porque esa es la palabra zoe, es una vida, no una vida biológica, sino que es una vida del Espíritu. Pero ¿cómo vamos a tener esa vida en el Espíritu? Haciendo morir las obras de la carne. Ahora, ¿y cómo hacemos morir las obras de la carne? Andando según los frutos del Espíritu: amor, benignidad, paz, paciencia, dominio propio y todo lo que se dice ahí. Entonces, hermano, vamos haciendo morir. Porque yo mire, tres cositas le quise destacar ahí. La que está en amarillo dice hacéis. La otra es morir y la otra es viviréis. Ahora, ¿habrá una diferencia entre matar y hacer morir? Vaya, si tuviéramos ahí un animalito, yo le digo, hermano, mate ese animalito. No, pastor, lo voy a hacer morir. ¿Habrá una diferencia con eso? Hermano, mire, a mí me gusta, a mí me encanta así como ponerme a preguntarme en la Biblia, ¿va? Yo leo algo, pero esto no es lo mismo que aquello. Y así surgen muchos temas que vengo a predicar aquí. Pero yo me pongo, pero aquí lo que la Biblia me dice, que hay que hacer morir. No me dice que la mate. Porque hay una diferencia en eso, hermano. Vaya, volviendo al ejemplo, tenemos un animalito ahí. No, yo no lo quiero matar. Mejor lo voy a hacer morir. ¿Cómo lo voy a hacer morir? No le voy a dar agua. No le voy a dar comida. Entonces el animalito ahí está. Y puede ser que aguante algunos días. Pero cada día se va debilitando. Pero yo no lo he matado. Lo estoy haciendo morir al no darle comida, al no darle agua y al no soltarlo de ahí. Porque si lo suelto, va a la casa del vecino a pedir comida. Entonces no lo voy a hacer morir. Tengo que amarrarlo y no darle bebida, no darle comida. Entonces ese animalito con el tiempo va a ir perdiendo su aspecto, hermano. Y con el tiempo ya no se va a levantar. Va a estar viviendo todavía, pero ya no va a tener fuerza para levantarse. Y con el tiempo ya no va a poder ni moverse, pero todavía está vivo. ¿Hasta qué? Se muere. Eso es hacer morir. Y la Biblia me dice que tenemos que hacer morir la carne. Es un proceso. Lo que hizo Jesús, paso a paso. Hermano, esto tiene que ver con nuestra perfección. Nadie llega a ser perfecto de la noche a la mañana, sino que es un proceso de perfección, de ir muriendo, de ir muriendo, de ir muriendo, de ir muriendo. Entonces, quiero que sepamos esto. Esto de morir es un proceso que puede tomar bastante tiempo, pero no hay que dejar, hermano, de alimentar al espíritu y de quitarle el alimento a la carne. Interesante, hermano. Entonces, y haciendo morir, vamos a vivir, vamos a tener esa vida. O sea, esa vida se va a reflejar en nosotros. A medida que, hermano, a medida que la naturaleza caída mengue, la vida en el espíritu va creciendo y se va viendo más en nosotros. Ese debería ser el comportamiento normal de un cristiano, que la carne mengue y que el espíritu, hermano, los deseos del espíritu vayan para arriba, vayan para arriba, vayan para arriba, hasta que lleguemos a la perfección.
hasta que lleguemos a exterminar, hermano, esa naturaleza caída. Entonces, mire, dicho esto, en la Biblia hay un pasaje en Génesis 40 que habla de dos siervos, pero no quiero que los veamos separados, quiero que los veamos como esas dos entidades. Mire, espíritu y la naturaleza caída. Hay dos. Los dos se portan mal ante Faraón y a los dos los meten preso. ¿Ya se ubicaron qué historia es esa? ¿Quiénes eran los personajes? El panadero, el copero, pan y vino. Lo que vamos a ministrar en unos minutitos. Pan y vino. Entonces, se portan mal, los meten a la cárcel. Ahí estaba José. Y una mañana José los fue a encontrar, ven, así como decepcionados, hermano. Les miró el rostro. Y entonces José les pregunta: oiga, ¿y ustedes por qué están tristes? Y entonces ellos le dijeron: tuvimos un sueño. Sabemos que hay un mensaje en ese sueño, pero no hay quien lo interprete. Entonces José les dijo: cuéntemelo, yo se lo voy a interpretar. Viene el copero y se lo cuenta. Él dice que miró 3 sarmientos y miró ahí, y él vio cómo los exprimía esas uvas, y dice entonces ahí que sacó vino. Viene y se lo interpreta y le dice: esos 3 sarmientos son 3 días. Y lo que ese sueño quiere decir es que tú vas a ser restituido a tu puesto. Están en una cárcel, no pierda de vista eso. Están en una cárcel los dos, y a uno le dicen: vino, tú vas a tener vida. El otro le cuenta el sueño, y él dice que miraba una canasta de pan sobre su cabeza, y las aves del cielo llegaban y se comían ese pan. Entonces mire la interpretación. Le dice: eso, lo que quiere decir ese sueño es que Faraón te va a decapitar, vas a morir, muerte. Hermano, dice la Biblia en Génesis 40:20, sucedió que al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, hizo un banquete para todos sus siervos, y levantó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos. Eso es que los puso ahí enfrente, en medio de sus siervos. Verso 21: restauró al jefe de los coperos a su cargo de copero, y puso la copa en mano de Faraón. Pero ahorcó al jefe de los panaderos, tal como les había interpretado a José. Entonces, aquí hubo vida y hubo muerte. Hermano, no es casualidad que el pan, muerte, y el vino, vida. Y también 3 días, que es la figura de Cristo. Entonces, yo encuentro aquí, hermano, una de las mejores herramientas que tenemos para morir. Oiga esto, una de las bendiciones que el Señor nos dio para ir en ese proceso de muerte, hacer morir. Cuando nos comemos el pan, le estamos dando muerte a la naturaleza caída. Y cuando nos bebemos el vino, le estamos dando vida a nuestro espíritu. Cada vez que nos sentamos a la mesa del Señor, bajamos un escalón a la naturaleza caída y subimos un escalón a nuestro espíritu. ¿Por qué? Ahí está la figura, hermano. El copero, mire, el copero estaba aquí y lo subieron aquí, fue restituido. Mientras que el panadero
le dieron de baja. Entonces, cuando nosotros comemos el pan con ese elemento, porque el Señor dijo: este es mi cuerpo. Este pan representa la naturaleza caída. Y cuando comemos ese pan, lo que estamos diciendo es: quiero que se muera en mí toda tentación de pecado, todo aquello que me arrastra a hacer lo malo. Yo quiero que se muera eso en mí. Y cuando nos bebemos la copa, hermano, es decirle: Señor, que la vida del Espíritu sea más en mí cada día. Por eso, hermano, yo quise dejar este punto para que ministremos la Santa Cena. Yo quiero que tome ahí sus elementos y dicho aquí con este así fresquito, con este entendimiento, poderle decir: Señor, yo quiero darle muerte a la carne y que viva esa fuerza en mí. Yo quiero morir, Señor, yo quiero ir muriendo. Hermano, ¿por qué es que hacemos Santa Cena cada mes? ¿Por qué? Porque es necesario, hermano, meternos en este proceso de ir muriendo. Por eso le explicaba que no es de un solo. Por eso le explicaba que esto es un proceso, hermano, en el cual tenemos que someternos en toda esta vida de preparación. Es darle muerte a la carne para que la vida del Espíritu, esos frutos del Espíritu, empiecen a generarse en nosotros una nueva vida. Entonces, ahí con esta administración vamos a hacer un paréntesis aquí para que tomemos y le digamos: con este pan, Señor, que es tu cuerpo, queremos darle muerte a la naturaleza caída. Ya no quiero seguir siendo igual, Señor. Voluntariamente vengo a morir esta mañana. Al comer tu pan, voluntariamente vengo a morir esta mañana. Que se muera en mí toda obra de la carne, Señor. Que se muera en mí todo aquello que a ti no te agrada, todo aquello que todavía está vivo en mí. Todas esas cosas, esas pasiones desordenadas, esos deseos malos, todas esas cosas que a ti no te agradan, están vivos. Yo vengo a matarlas hoy por medio del cuerpo de Cristo. Que vayan muriendo en mí. Así como el copero fue restituido, el panadero murió. El pan tipifica que se mueran esas cosas en mí. Y la copa tipifica vida. Así es que en el nombre de Jesús, ahí levante su pan. Este es tu cuerpo. Este es un anuncio de tu muerte. Tu muerte sea nuestra muerte, Señor, para estar muertos a los delitos, a los pecados, para estar muertos ahí a todo aquello, Señor, que a ti no te agrada. En el nombre de Jesús. Comamos todos. Aleluya. En el nombre de Jesús. Ahora levantamos la copa, esa copa de restitución, esa copa que nos acerca al Padre, esa copa que quita toda pared entre nosotros y el Padre. De alguna manera la Biblia nos da a entender que hoy por hoy estamos en una cárcel, estamos en un cuerpo, estamos en una cárcel. Pero así como en aquella cárcel, abra sus oíditos por esta administración, así como en aquella cárcel, que la cárcel es el cuerpo en el cual estamos, así como en aquella cárcel murió aquel panadero, pero ahí mismo fue restituido el copero. Ahí está la representación de las dos naturalezas que están dentro de nosotros. Ahí están las dos naturalezas, las dos fuerzas que están dentro de nosotros. La naturaleza caída es el panadero, pero el espíritu que quiere tener comunión con Dios, que quiere estar con Dios, es el copero. Al comer el pan,
le damos muerte a esa naturaleza caída, pero al tomar el vino le damos vida al espíritu y es restituido. En el nombre de Jesús, tomamos todos de la copa, tomamos todos. Y así como está, solo hacemos una palabra de oración. Padre, la vida del Espíritu, queremos caminar conforme al Espíritu, queremos atender los apetitos del Espíritu. El Espíritu está dispuesto, la carne es débil, pero hoy estamos debilitando, Señor, esa naturaleza caída, para que podamos buscarte más a ti, acercarnos más a ti, para ser reivindicados como fue el copero. En el nombre de Jesús te damos gracias esta mañana. Amén, amén y amén. Si puede, dele un aplauso al Señor esta mañana. Aleluya. Ahí los hermanos de alabanza vengan, vamos a ministrar. Mire, hermano, pero con solo esto que hayamos llegado a la Santa Cena, según mi mente decía, ahí 30 minutos íbamos a ministrar la Santa Cena, pero se me fue la hora. Pero mientras vienen los hermanos de alabanza, como en la Biblia hermano, hay figuras donde podemos ver de una manera unificada algunos ejemplos. Por ejemplo, David fue ungido rey cuando Saúl aún vivía. En el capítulo 16 del primer libro de Samuel, si no estoy mal, ahí es ungido como rey David, pero no empezó a ejercer su reinado. Lo ungieron rey, pero no fue rey en el momento. Él fue rey hasta que murió Saúl. Entonces, pongamos esto así, de esta manera. Nosotros tenemos a un David que tipificaría el espíritu, y tenemos a un Saúl dentro de nosotros. Ese David no puede gobernar si primero no muere Saúl. Es necesario que muera Saúl primero para que gobierne David, la vida del espíritu. Entonces hay que ver todo lo que hizo Saúl, hermano. Ese buscó brujos, ese desobedeció, ese hizo muchas cosas malas, que esas pueden estar dentro de nosotros. Que hacer morir eso para que pueda reinar la vida del espíritu en nosotros. Pero en el libro de Isaías capítulo 6, mire qué cosas. En Isaías capítulo 6 hay una muerte. Tal vez lo colocamos aquí, 6:1 de Isaías. Hay una muerte. Dice que en el año que murió el rey Usías, ahí está, en el año de la muerte del rey Usías, está hablando Isaías, yo vi al Señor. ¿Por qué la Biblia nos deja esos datos así, hermano? ¿Qué relevancia tiene que en el año que murió Usías, dice Isaías, yo vi al Señor? Eso es como que si no muere Usías, no veo al Señor. Si no muere Usías, no tengo esta experiencia que tuvo. Mire lo que dice: sentado en su trono. Yo lo vi sentado en su trono, alto y sublime. La orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él habían serafines. Mire toda la experiencia que tuvo este hombre. Mire todo lo que experimentó Isaías, hermano. Dice que habían serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. El uno al otro daban voces diciendo: santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Todo lo que vio.
pero fue necesario que muriera Usías. Por eso le decía, hermano, hay cosas que Dios tiene preparadas para nosotros, que ya están, son de nosotros, experiencias con Él que son de nosotros, pero mientras no se muera Usías, no las vamos a ver. Ahí están representadas otra vez, así como Saúl y David, ahí están representadas las dos naturalezas de entre nosotros. Usías tipifica la carne e Isaías tipifica el espíritu. ¿Cuándo el espíritu va a tener experiencias con Dios, con su Padre, hermano? Pero esas experiencias así, cuando se muera la carne. Entonces yo creo que es una mañana donde, Señor, he entendido que vale la pena morir. Ahora, así rapidito, ¿quién era Usías? Era un rey. Pero si leemos un poquito la historia de Usías, tal vez la buscan, Segunda de Crónicas 26. Si leemos un poquito, ahí se las puse. Segunda de Crónicas 26. Veamos quién tuvo que morir. Esta es alguna de las cosas que se dicen de Usías. En Jerusalén hizo máquinas de guerra. Es uno de los reyes que revolucionó bastante, hermano, lo que es las armas de guerra. Dice que inventadas por hombres hábiles para ponerlas en las torres y en las esquinas, para arrojar flechas grandes, piedras. Por eso su fama se extendió lejos, porque fue ayudado en forma prodigiosa hasta que se hizo fuerte. Pero su enfermedad fue hacerse fuerte. Leamos algunas cositas. Pero cuando llegó a ser fuerte, está hablando de Usías, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios. Pues entró en el templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. Entonces el sacerdote Azarías entró tras él, y con él 80 sacerdotes del Señor, hombres valientes. Veamos lo que más dice. Y se opusieron a la carne, mire, se opusieron a Usías y le dijeron: no te corresponde, eso es usurpación. No te corresponde a ti, Usías, quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemar incienso. Sal del santuario, porque has sido infiel y no recibirás honra del Señor Dios. Pero Usías, con un incensario en su mano para quemar incienso, se llenó de ira. Mientras estaba airado contra los sacerdotes, la lepra, leproso, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa del Señor junto al altar del incienso. Ese es Usías. Que muera Usías. ¿Cómo toma fuerza esa lectura? El año que murió Usías, yo vi al Señor. Cuando muera la carne, vamos a tener experiencias con el Señor extraordinarias, hermano. Pero hay que hacer morir la carne. Lamentablemente, ¿sabe qué se dice este rey? Que murió leproso, no se limpió, hermano. No buscó limpieza. Ahí está el último versículo de ese capítulo. Dice que cuando Usías murió, fue sepultado con sus antepasados en un campo cercano al panteón de los reyes. No lo enterraron, no lo sepultaron en el sepulcro de los reyes. No. ¿Por qué? Porque padecía de lepra. O sea, él lo llevaron a otro sepulcro. Siempre los reyes tenían un lugar ya asignado donde los ponían, hermano. Pero este rey no lo llevaron ahí. ¿Por qué? Porque murió leproso. Y usted sabe que la lepra es una contaminación en la carne. La lepra, hermano, es impureza, es inmundicia. Hermano, limpiémonos de toda inmundicia en la cual pudimos haber caído. Porque si no muere Usías, deje aplicarlo de esta manera: si no muere Usías, no vamos a ver al Señor. Y vea que hasta lo cantamos, que cara a cara queremos verle, que satisfecho estaré hasta que le miremos cara a cara. Pero si no muere Usías, no vamos a poder ver al Señor. Que se muera toda obra en la carne de nosotros, hermano. ¿Cómo? Mire, ¿cómo? Una de las cosas que hemos aprendido hoy: ¿cómo? Sentémonos a la mesa del Señor. Esa es una manera de matar la carne, de hacer morir la carne.
Ahí va muriendo, ahí va muriendo, ahí va muriendo. Cada vez que nos sentamos a la mesa. Le ruego que se ponga de pie. Créame que me quedé bastante de lo que traía. Tal vez el resumen lo ponen ahí para que podamos así ver los ejemplos de los cuales podemos tomar, hermano. Que tiene que morir en nosotros. Mire, obras de la carne para que nazca el fruto del Espíritu. Eso nos va a traer una vida. El panadero tuvo que morir para que resurgiera el copero. Eso es restitución. Usías tuvo que morir para que resurgiera Isaías y pudiera ver al Señor. Hablamos un poquito de Saúl. Ya no leímos los versículos, pero Saúl tuvo que morir para que David gobernara. Pero en la Biblia también nos habla de un hombre, Matías, hermano, que ese era un apóstol. Solo que mientras estuvo vivo Judas, no pudo ejercer su apostolado. Tuvo que morir Judas para que eligieran a Matías. Y tenía ministerio, tenía llamado. Todo esto es una enseñanza. Tenía llamado, hermano. O sea, ya el hombre tenía un ministerio, solo que no lo podía ejercer porque todavía estaba vivo Judas. Pero que cuando muere Judas, toma su privilegio. ¿Cuántos privilegios están para nosotros? Pero que no los podemos tomar porque la carne todavía está viva. Hay que hacer morir la carne. En el nombre de Jesús, cierre sus ojitos y oramos esta mañana. Padre, gracias por este culto. La verdad estamos agradecidos por la manera en que nos hablas, por la manera en que nos ministras, Señor. En el nombre de Jesús. Ahí cantamos un himno. Quiero más de ti. Aleluya, Señor. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré, Oh, aleluya, Señor. más como tú. Yo quiero más. Yo quiero más de ti. Oh, Señor. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad. Oh, Señor. A ti Rindamos nuestra voluntad a Él. lo que soy, Rindamos Señor. nuestro corazón ante el Señor. Atendamos, Atendamos el apetito del Espíritu. Empecemos a alimentar el Espíritu. Busca al Señor en oración. Busca al Señor en la lectura de la palabra. Busca al Señor a recibir mensajes del Señor. Busquemos congregarnos. Busquemos. Oh, en el nombre de Jesús. Oh, Señor. todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar Para que crezcas tú. yo quiero menguar, yo quiero menguar para que crezcas tú, Señor. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Aleluya. Dios tiene una vida de deleite para todos nosotros. Y esa vida ya está
esa vida ya está. Lo que puede estar pasando es que esté vivo Usías todavía, esté vivo Saúl todavía, esté vivo Judas todavía. En nosotros hay mucha traición, hay traiciones al cónyuge, a nuestros hijos, a los jefes de trabajo. Hay traiciones. Está vivo Judas todavía. Pero esta mañana el Señor nos ha hablado, y vayámonos esta mañana con esta verdad. Señor, quiero hacer morir la carne, todo orgullo, toda lepra, toda usurpación que pueda haber en mí, toda desobediencia que pueda haber en mí, toda traición en mí, toda obra de la carne. Hoy queremos dejar de alimentarla para que empiece a desfallecer, a flaquear, y vamos a buscarte más. De esto se trata, hermano, esto se trata la palabra de hoy. Empieza a alimentarte más, empieza a alimentar más a tu espíritu a través de la oración, de la búsqueda. Empieza a alimentar más tu espíritu a través de la lectura de la palabra, de escuchar la palabra, a través del congregarnos, de estar aquí en la casa del Señor. Aquí estamos alimentando nuestro espíritu, estamos dándole alimento a nuestro espíritu, y de esa manera nuestro espíritu toma fuerza. Y a medida que nuestro espíritu se fortalece, la carne mengua, esa fuerza empieza a perder, a menguar, a menguar, a menguar, a menguar, hasta que llega a morir. Haced morir la carne, las obras de la carne. Padre, te damos gracias, que esta palabra hoy nos transforme, nos cambie, que esta palabra haga un cambio en nuestra mentalidad, y que seamos una iglesia llena de frutos, como tú lo has dicho, llena de los dones del Espíritu, una iglesia gloriosa. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios le guarde, que Dios le bendiga, le lleve con bien. Una ofrenda de amor seré.